Bueno, vamos a dar comienzo formal a la actividad de hoy. Como saben, hoy tenemos un invitado de lujo y vamos a hacerlo en español, lo cual también es un gran placer. Veo muchas caras conocidas, tanto de la región como de Europa y, bueno, y algunos otros países. Así que creo que hoy vamos a tratar un tema, como pusimos en el título, la compensación de daños y defensa de la competencia, que permítanme, a mí me encanta tener disidencias, ahí está Florencia Hugo que puede dar fe. Voy a disentir antes de empezar. Yo empezaría no por compensación, Paco, sino por reparación, que tiene que ver con las cuestiones civiles, no solamente la indemnización, sino además en muchas de nuestras jurisdicciones, en particular la Argentina y otras tantas, no solamente indemnizar el daño, sino muchas veces también existe lo que se llama el daño punitivo o figuras similares. Así que bueno, hoy lo tenemos a Paco, un profesor, y creo que no requiere mucha presentación de los que estamos acá. Paco está basado en España, en Madrid, profesor de la IE, y bueno, ha estado investigando muchísimo este tema de las acciones privadas a nivel mundial, en particular a nivel europeo, y específicamente en España, y mucho más específicamente con relación al cartel de los camiones, que está dando que hablar en toda España, y de acá lo seguimos muy cerca, y gracias a Paco estamos dentro de todo bastante actualizados con el tema. Respecto a la región latinoamericana, que creo que es la mayoría de la audiencia de hoy, como decía, salvo algunas jurisdicciones, como podrían ser Chile, Brasil, un poquito Colombia, creo que este es un punto enorme del debe de todas estas jurisdicciones, y como decía, la reparación de daños en materia de competencia creo que es una de las principales patas o pilares de la ejecución de la norma de competencia, y es uno de los deberes, uno de los debes más grandes que tenemos en la región. Nota al pie, creo que también no es casualidad que en Chile, en Brasil y algunas jurisdicciones latinoamericanas tengan un poquito mayor desarrollo, reciente, pero más desarrollo que, por ejemplo, Argentina. Creo que no es casualidad que sus autoridades también estén bastante más activas, investigando, sancionando, y no es para criticar a nadie, pero por ejemplo en Argentina, el otro día le contaba a Paco, vi con mucho agrado y una sorpresa muy agradable que se reactivó el registro de la competencia cuando se las conductas. Vi que el 100% de las conductas se han archivado. Probablemente haya motivos, pero con esto no hago un juicio de valor, sino lo que digo es que es importante para que el desarrollo también de la ejecución de las normas de competencia tenga realmente un verdadero desarrollo, que las autoridades también sean activas, investiguen y eventualmente resuelvan o sancionan si fuera el caso. Bueno, sin mucho más, Paco, todo tuyo esto, y les aviso a todos que estamos grabando, así que esto después lo compartiremos por las redes, pero bueno, sepan que estamos siendo grabados. Paco, bienvenido al IDC y te escuchamos. Gracias, Pablo. Es un placer estar en el IDC y no haber estado nunca en Buenos Aires, la verdad. Gracias por la presentación y por la invitación, y me alegro mucho de ver tantas caras conocidas. Si os parece, yo voy a compartir voy a seguir una pequeña presentación. Intentaré no soltar un ladrillo, sino hacer una explicación lo más dinámica posible del tema. Sí, se ve, digo, y quitaste Bien. la palabra compensación. Tienes razón, probablemente es que no soy buen jurista yo, y depende de la jurisdicción, la terminología es distinta, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo había pensado yo la sesión? Como decía, no pretendía que esto fuera descriptivo. Todos tenéis mi correo electrónico y yo he escrito pues una docena de cosas sobre el tema a las que me remito para no hacer una descripción. Y bastante actualizadas. De hecho, estoy corrigiendo las pruebas de un libro sobre el cártel de camiones que saldrá a la venta próximamente, pero no voy a hacer nada aburrido ni técnico sobre la directiva o cosas de estas, sino que voy a contar un poco algunas ideas y experiencias. Si en algún momento tenéis algo que decir, pues no hace falta más que levantéis la mano, ¿no? Y ya digo que no va a ser un ladrillo porque básicamente esta es la única transparencia con texto de las que
tengo. Mi idea es un poco ver un poco por qué esto de la reparación de daños y verlo en el marco de la aplicación privada del derecho de la competencia, cuál es la evolución en los distintos Estados miembros en la Unión Europea y la novedad que suponga la directiva en este aspecto, y luego la experiencia española para concluir con unas conclusiones breves, ¿no? La idea fundamental es que casi todos los que estáis conectados, o muchos de los que estáis conectados, sois clientes asiduos de las autoridades de competencia. Algunos, de hecho, habéis servido en las autoridades de competencia. La gente que hace derecho de la competencia, mucha, pues solo conoce esa realidad y ese mundo es atractivo por varias razones. Desde la perspectiva de los clientes, es atractivo porque las autoridades de la competencia para el cliente, denunciante, pues son gratis. Y luego además ponen grandes multas, con lo que tienen aspectos pues bastante llamativos, ¿no? Pero claro, tienen algunos riesgos, ¿no? Y yo creo que los riesgos fundamentales que tienen es que, aunque pretenden ser técnicas, pues no dejan de ser políticas, en ocasiones demasiado políticas. Creo que la dimensión política de las autoridades de competencia es inevitable, ¿no? Está conectada y me va a permitir que me refiera a ella, Celina Escolán, y cuando ella fue directora o superintendente de competencia en El Salvador, pues de poco servía que la autoridad hiciera muy bien su trabajo si luego al final la fiscalía o el órgano que fuera no ejecutaba las multas, ¿no? Y obviamente lo hacía por razones políticas. Yo que durante muchos años he escrito y me he dedicado sobre todo a la parte pública, pues últimamente me dedico más a la parte privada. He de decir que ahora trabajo como consultor en un despacho que está implicado en lo de los camiones, con lo que mm, perdonar si al final de la presentación pues puedo tener un sesgo, ¿no? Pero yo creo que hay que lanzar un voto a favor de la aplicación privada. Hay un magnífico libro de una profesora de Connecticut, Alessandra Lahab, que habla de In Praise of Litigation, que escrito en Estados Unidos pues es bastante llamativo porque, como sabéis, allí hay la idea de que la litigación es un mal terrible del sistema, ¿no? Pero ella explica varias razones por las que está muy bien esto de los jueces, y yo creo que en defensa de la competencia también, ¿no? Evidentemente el problema que tienes es que eso ya cuesta más, no es como las autoridades de competencia, que es, si quieres, en principio gratis, no te cobran una fee por entrar, pero, pero tú tienes el control hasta cierto punto del proceso. Evidentemente sé, y a lo mejor en alguna jurisdicción en Latinoamérica me vais a decir pues, que los jueces no están preparados para este tipo de cuestiones. Probablemente mucha gente lo podía decir en España hace 25 años, pero la situación ha cambiado mucho, ¿no? Y yo creo, y conecto con el segundo libro que quería utilizar como mensaje de por qué esto de la aplicación privada y la reparación es una cuestión importante. El que creo que todavía es director de la Autoridad de Competencia de Investigación en Italia, Andrea Pezzoli, con otro profesor, han escrito un libro que se llama Las estaciones del derecho antitrust. Y está muy bien porque los sistemas, cada uno de su manera, ¿no? Recorren pues, su propia primavera, su propio verano, su propio otoño y su propio invierno. Hay quien me dirá que hay países en los que el invierno dura siempre. En España hemos tenido un duro invierno hasta hace poco y ahora estamos en primavera otra vez, ¿no? Y eso ocurre tanto desde la perspectiva de los distintos modos de aplicación como respecto de cada uno de ellos, ¿no? Por eso yo creo que la aplicación privada, la reparación, es algo que a todos los sistemas les llega con paciencia, evidentemente, y yo creo que antes Pablo ha contado una cuestión importante, y es respecto de determinados tipos de ilícitos es indispensable la coordinación de la aplicación pública y la aplicación privada, en particular respecto de cárteles, pero para otras cuestiones no es tan relevante, ¿no? Este es un gráfico bastante chapuza que he preparado por la mañana y que si queréis un poco ver cómo ha evolucionado o cómo evoluciona la aplicación privada, si intentar hacer en un eje de coordenadas la evolución a lo largo del tiempo, no voy a poner fechas abajo porque las ignoro, aunque sé que podría poner aproximadas. Durante muchos años hemos tenido
fundamentalmente la aplicación privada ha sido, y por eso la corrección de Pablo del principio tiene muchísimo sentido, más reparadora que compensadora, porque fundamentalmente eran acciones de nulidad que se ejercían en los tribunales para, bueno, conseguir que se eliminaran de contratos determinadas exclusividades o cláusulas, fijaciones de precios, cosas que pudieran ser anticompetitivas, ¿no? Eso sigue existiendo en todos los sistemas. Yo que controlo un poco la estadística de lo que pasa en España, pues nosotros en España durante mucho tiempo el principal tipo de litigios en materia de daños y de aplicación privada han sido los contratos de las gasolineras con los suministradores, y así sigue siendo. Es decir, y son principalmente disputas contractuales. Es cierto que bueno, no, de manera complementaria se suele pedir daños, pero que generalmente no se consiguen, ¿no? Eso sigue existiendo y en lo que yo conozco, aunque en cada país varía un poco, esa es una situación que pues, existe pues, en casi todos los países de la Unión Europea. Es decir, hay mucha disputa contractual que utiliza el derecho de la competencia como fundamentación, ¿no? Luego también hay un número más reducido de supuestos que vienen existiendo desde hace años, que son acciones aisladas, standalone, en caso de abuso de posición dominante, ¿no? Es un caso mucho más, es un supuesto mucho más reducido, y esto, pues de nuevo, no ha crecido de manera significativa. Pues cada poco pues hay casos de estos. No sé, ahora, por ejemplo, en Francia, pues no hace demasiado, la Corte de Apelación de París creo que ha sancionado a Orange por un abuso de posición dominante en la telefonía móvil, creo que en las Antillas y en Guayana, ¿no? Con lo que cada sistema suele tener algunos casos de estos cada poco, ¿no? La principal particularidad de estos dos tipos de litigios es que son principalmente standalone, acciones aisladas, en las que la intervención de la autoridad de competencia no es relevante o por lo menos no es imprescindible, ¿no? Es raro y no me puedo detener en esto porque en algunos casos, y en concreto en España respecto de las gasolineras, ha habido aplicación privada y pública a la vez y eso hace que, de alguna manera, aunque no sean acciones consecutivas, las acciones de las gasolineras, por ejemplo, en España sean acciones, yo las llamo acciones reflejo, porque intentan nutrirse de lo que ha dicho la autoridad de competencia, aunque sin demasiado éxito, ¿no? Pero bueno, eso no es probablemente la parte más interesante. La parte más interesante es lo que aparece arriba con esta eje de crecimiento, ¿no? Y es, desde hace algunos años, probablemente no más de una década, como dirían los argentinos, esto explotó grosso con los cárteles y las acciones de daños consecutivas en materia de cárteles, ¿no? Y aquí es imprescindible que haya un pronunciamiento previo de la autoridad de competencia que, de alguna manera, da el pistoletazo de salida para la eventual reclamación de daños por las víctimas de los cárteles, ¿no? Y si me preguntara a mí alguien qué es la novedad que hay en Europa, evidentemente el cártel de los camiones es uno de ellos, pero hay otros muchos en los últimos años en materia de aplicación privada, pues es que las acciones consecutivas a cárteles han explotado, ¿no? Y evidentemente, y esta es una cuestión que afecta al análisis que hagamos en cada sistema, yo evidentemente me voy a referir ahora principalmente a la experiencia española, porque uno de los problemas que hay es que, a diferencia de lo que ocurre, yo creo, con el funcionamiento de las autoridades de competencia como órganos administrativos, en materia de aplicación privada y de reparación ocurre algo que es que las circunstancias institucionales y sobre todo procesales de cada país son las que marcan el desarrollo del sistema. Y no es lo mismo pues lo que ocurre en España que lo que puede ocurrir en Francia. Es decir, los paralelismos son difíciles de seguir, ¿no? Aunque luego haré alguna referencia, ¿no? Entonces es un poco yo creo que, por hacer un resumen de cómo lo he visto hasta ahora, yo creo que hemos tenido, o sigue habiendo, un número estable y constante de acciones aisladas o standalone, en algunos casos de nulidad, en otros casos de reclamación de daños frente a restricciones verticales o abuso de posición dominante, y fruto de
la mayor actividad y la madurez de las autoridades de competencia, principalmente la Comisión Europea, pero no solo la Comisión Europea, pues lo que tenemos ahora es que a raíz de que la Comisión Europea o la Autoridad de Competencia Nacional descubren un cártel, pues saltan las reclamaciones de daños, ¿no? Otro elemento adicional que generalmente se menciona es la existencia de una directiva de daños, ¿no? Una de las cosas que yo he escrito y que os ponía antes al principio, pues es que yo creo que se le ha dado demasiado bombo a la directiva. A mi juicio, es una directiva corta y es una directiva que trae más desventajas que ventajas. Es decir, los grandes déficits de la directiva son los principales problemas de las reclamaciones de daños. Las acciones colectivas y la financiación de las acciones están fuera de la directiva y seguirán estando durante mucho tiempo. Y luego tiene soluciones muy originales en materia, pues, por ejemplo, de daños paraguas o de pass y non o de reclamaciones de los compradores indirectos, que en los países más desarrollados en esta materia, como Estados Unidos, están descartadas para hacer el sistema eficiente, pero que en las que en Europa la Comisión nos ha metido, o el legislador comunitario, y yo no sé muy bien cómo vamos a salir de eso porque creo que es bastante problemática, ¿no? Pero es evidentemente un elemento que hay que tener en cuenta. Creo que a efectos de los casos que voy a comentar a continuación, aunque hay casos, hay cuestiones que están todavía pendientes de decisión, la directiva es irrelevante porque básicamente la directiva empezará a aplicar, pues, en los casos nuevos, ¿no? Aunque ya digo que hay cuestiones de derecho transitorio que hacen que esto sea discutible. En camiones se ha planteado en particular, ¿no? Bien, mi primer caso, en España el primer caso, no tengo recortes de prensa de él, es el cártel del azúcar de uso industrial, que supuso una condena a una indemnización de 5 millones de euros a, pues, los fabricantes de dulces porque las empresas procesadoras y productoras de azúcar industrial habían controlado o manipulado el mercado, un cártel, ¿no? Ese es el primer caso. Luego ha habido otros muchos. Probablemente uno muy significativo es un cártel de reparto de mercado en el mercado de los sobres de papel, que afectó pues a todo el mercado español durante 35 años. Los principales clientes, pues como podéis imaginaros, eran, pues, la Junta Electoral, la Administración Tributaria, los grandes bancos, las grandes superficies comerciales. Y a raíz de esto, pues ha habido varias reclamaciones de daños, no demasiadas. Yo tengo computadas alrededor de 12 que ya han llegado ya a nivel de la audiencia provincial, tanto en Madrid como en Barcelona, y fundamentalmente, aunque hay divergencias entre las soluciones dadas en materia de cuantificación del daño por las audiencias de Madrid y de Barcelona, en ambos casos se concluye que hubo daño y que hay que indemnizarlo. Lo que hay una discrepancia es en el importe del mismo, ¿no? Y el total de las reclamaciones, por eso yo creo que, aparte, que algunos de vosotros sois abogados y os interesa esto intelectualmente, pero aquí hay plata, ¿no? Ya hay indemnizaciones por importe de 10 millones de euros y se cree que probablemente a raíz de estas vengan más, ¿no? En el fondo, uno de los problemas que afrontan las víctimas de los cárteles es que hay razones por las que pueden ser reticentes a reclamar, ¿no? Bien porque sean todavía clientes de los cartelistas, por razones culturales, por ignorancia, en fin, que hay muchos problemas, ¿no? También tuvimos un caso que ha generado algunos litigios, muchas chapuzas, es el cártel de los sobres, perdón, el cártel de los coches. No era un cártel, era un intercambio de información, y entonces yo creo que eso ha hecho que, primero, la falta de, yo creo, sustento en la decisión de la autoridad de competencia, porque era muy difícil de entender de la decisión de la autoridad de competencia que pudiera existir un daño, y luego la falta de asesoramiento y de conocimiento de los reclamantes, y probablemente también que algunas asociaciones de consumidores dijeron, pues ustedes por haber comprado un Hyundai tendrán derecho a 1.000 euros, no saben bien dónde sacaban los 1.000 euros. Pues esto ha habido varias sentencias, pues no sé si 20 o 30, pero casi todas ellas son desestimatorias. Se habló de una reclamación colectiva de la OCU, pero que si lo veis en el periódico ahí dice 160.000 afectados. Luego al final se quedó en nada, porque básicamente yo creo que no tenían ni para cubrir el importe del informe pericial, ¿no?
Aparte que ya digo que era un cártel que no era cártel, porque básicamente lo que tenían aquí los fabricantes pues era un intercambio de información sobre el lanzamiento de distintos modelos, pero que en muchos casos no es discutible que pudiera existir ningún tipo de colusión entre ellos, ¿no? De hecho, yo creo que todavía no está confirmada la decisión de la autoridad de competencia, con lo que podría todo acabar en nada. Ya digo que de momento las reclamaciones en el cártel de los coches no han funcionado. Un caso muy curioso y que está, pues no sabemos muy bien qué pasa porque la pandemia pues, ha afectado mucho a esta industria, a DIF, que es la operadora de la red ferroviaria. La habían estado engañando durante 15 años en la electrificación de la línea del AVE y pues anunció que reclamaría daños después de que la autoridad de competencia sancionara un cártel con reparto de mercado de las empresas que se operaban en el sector de electrificación de los trenes, ¿no? Un caso que está a punto de empezar, no sabemos muy bien, es el cártel de la leche. Aquí fundamentalmente es un cártel de compra. Básicamente los procesadores de leche pagaban a los ganaderos menos de lo que deberían por la leche y bueno, se están organizando distintas reclamaciones de daños. Aquí la cosa es que ha habido una chapuza en la autoridad de competencia, en la instrucción del expediente, con lo que ha habido que hacerlo de nuevo y eso obviamente afectará a la aplicación privada, pero bueno, es previsible que haya acción ante los tribunales en los próximos meses, ¿no? Y voy al caso que a mí me ocupa más tiempo ahora, ¿no? Como antes le decía a Pablo. Bien, aquí fundamentalmente es un caso muy interesante intelectualmente y luego yo creo que tiene otro ingrediente que hace que el asunto vuele y es que hay puede haber mucho dinero implicado, ¿no? Y eso es lo que hace probablemente que muchas reclamaciones de daños no hayan tenido éxito hasta la fecha, ¿no? Algunos de los casos señeros, pues, por ejemplo, de cárteles en el Reino Unido, el cártel de las figuritas de fútbol, pues no fue a ningún lado porque básicamente el daño que experimentaban las víctimas, que creo que eran 5 libras por figurita, ¿no? Aquí lo que ocurre básicamente es que nos encontramos por primera vez. Yo creo que esto va a ser muy importante para otros casos, es obvio, pero no por ello no lo debo decir, pues que los camiones son bienes caros. Luego, el caso tiene muchas complejidades porque básicamente, aunque es una acción consecutiva que sigue una decisión de la comisión en este caso ha adoptado 2 decisiones, una respecto de todos los que transaron, como se dice, con la comisión, los que tenéis ahí, MAN, Volvo, Renault, Daimler, Iveco, Daft, que acordaron pagar 3.000 millones de multa. Y luego hay una decisión ordinaria que se adoptó un año después con Scania, que fue la única que no se aquietó a la acusación de la comisión, ¿no? Es complicado todo porque básicamente Scania es, junto con MAN, yo creo, son del grupo Volkswagen, con lo que son propietarios, su propietario es común, ¿no? Pero bueno, a Scania le cayó una multa de 1.000 millones de euros, ¿no? Y a raíz de esto, pues se plantea infinidad de reclamaciones de daños en 33 países de la Unión Europea. Bueno, yo ya digo que ha habido movimiento en casi todos ellos, pero la cosa va muy lenta en la mayoría. Es decir, los países que yo tengo identificados como que han dictado un mayor número de sentencias, pues son de momento solamente España, que a día de hoy, pues por ejemplo, creo que ha dictado ya 900 sentencias, alrededor 750 de instancia y 150 de apelación, y Alemania, en el que se han dictado pues del orden de 150 sentencias, creo que son 110 de instancia y unas... no, son 120 de instancia y 10 de apelación. Bien, ¿qué pasa en España con el caso? Bueno, pues el problema que tenemos en España es que no hay un vehículo para hacer reclamaciones colectivas. Entonces, tenemos unas reclamaciones muy fragmentadas y pueden fragmentarse porque el importe del
posible daño pues, es significativo, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, la media por camión que reconocen las audiencias provinciales, que de manera pues, mayoritaria están reconociendo las reclamaciones, es 4.000 euros. Pero es un importe bastante bajo. Es decir, en primera instancia, sin embargo, los importes son mucho más altos, por encima de 10, 15.000 euros. Y hay muchos reclamantes por camión, digo, y hay muchos reclamantes que reclaman aún más. Tener en cuenta que aquí, hablaré luego de eso, se está hablando de que el sobrecoste o el sobreprecio debido al cártel, pues en función del informe pericial, oscila entre, pues no sé, puede ser entre el 12 y el 22%, ¿no? Hay mucha variación. Los tribunales mayoritariamente a día de hoy, y por eso los bajos resultados que os decía antes, están dando el 5%, con lo que el porcentaje es mucho más bajo, ¿no? Pero lo que hay en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la Unión Europea, pues es hay mucha fragmentación de las acciones, ¿no? Entonces, en España yo hice el cálculo y hay potencialmente 150 y tantos mil vehículos afectados durante los 10 años que duró el cártel y no hay posibilidad de acciones colectivas por parte de empresas. El único vehículo que existe en España es para acciones colectivas de consumidores y no ha sido muy utilizado. Hay posibilidades que se han utilizado, y sobre todo ahora con muchos procesos ya en marcha, generalmente varios empresarios suelen interponer una reclamación colectiva de 2 o 3 o de 4, de tal manera que no es solo uno el que reclama, pero hasta hace muy poco tiempo, pues las reclamaciones de un empresario por un camión eran frecuentes. De hecho, la mitad de las sentencias de las audiencias en España son de reclamaciones por un camión de un empresario, ¿no? Se han planteado cuestiones las que yo no voy a entrar, de dónde se reclama en España o en otros países, y luego dentro de España dónde se pueden interponer las acciones. Bueno, aquí lo que hay es si queréis, una posibilidad de, no sé si llamarlo forum shopping, es decir, hay reclamantes que a pesar de que habían adquirido sus camiones, por ejemplo, en España, pues han ido a reclamar a Alemania o a Holanda o incluso al Reino Unido, que como siempre pues son los foros preferidos para este tipo de reclamaciones, ¿no? Tanto en Alemania como sobre todo en Holanda y en el Reino Unido, pues hay vehículos para acciones colectivas. De hecho, la diferencia es, bueno, en España estoy hablando de 900 casos, en el Reino Unido no hay de momento ninguna sentencia, pero el número de procedimientos en marcha pues no llega a 50. ¿Por qué? Pues porque allí lo tienen todo muy concentrado, ¿no? Hay varios problemas relevantes luego de a quién se reclama. En principio la responsabilidad sería solidaria, pero lo que está ocurriendo normalmente es que aquí cada adquiriente del camión reclama al fabricante de ese camión. En el futuro es posible que se planteen supuestos de solidaridad, de que reclames a cualquiera de los otros cartelistas, porque aparentemente, y sin aplicar la directiva, eso estaría, bueno, sería posible. Uno de los problemas que se ha planteado en España y también en Alemania, y es interesante jurídicamente, es que por ignorancia y no por estrategia, como algunos dicen, muchos víctimas en España reclamaron a las filiales nacionales, pensando que Daimler España era lo mismo que Daimler Alemania. Y el problema es que, obviamente, jurídicamente no es lo mismo, y eso puede tener implicaciones prácticas, ¿no? De hecho, hay una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia que ha elevado la Audiencia Provincial de Barcelona, porque hay algunos jueces que han entendido que, bueno, es cierto que desde el punto de vista del derecho mercantil, pues son personas jurídicas separadas, pero hay razones para entender que habría que facilitar las reclamaciones a pesar de que se hicieran a la filial. Es un curioso caso en el que se haría a la filial responsable por una conducta de la matriz, ¿no? Algo que pues, hasta ahora no había ocurrido, ¿no? Un tema crucial es los fundamentos de la responsabilidad, ¿no? Aquí, antes hablaba del cártel de los coches y os decía que no era un cártel de verdad, ¿no? Hay quien me dirá que el cártel de los camiones tampoco es un cártel de verdad. Y en parte, bueno, pues sí, les tengo que dar la razón, ¿no? Es decir, hay cárteles de núcleo duro en el que es muy fácil fijar los precios de los productos, pero hay cárteles
formas de colusión, si queréis, en las que esa posibilidad no es tan clara, ¿no? Y camiones es un excelente ejemplo de eso. De hecho, si uno se lee las dos decisiones de la Comisión sobre el cártel de camiones y sobre todo la segunda, la decisión de Scania, que es mucho más detallada y tiene más elementos fácticos y evidencia empírica que la primera, aquí lo que fundamentalmente teníamos era pues, un intercambio muy intenso de información entre las empresas y los fabricantes de camiones y sus filiales principalmente alemanas, pero no solo, sobre los precios de sus productos y sobre las subidas de los mismos durante un periodo de más de 14 años, creo que es. También, además, se pusieron de acuerdo para la implantación de las tecnologías de control de emisiones, de tal manera que ninguno se adelantara al resto, y la repercusión de los costes de esas tecnologías a los clientes, ¿no? Mediante la elevación del precio. Como sabéis, en Europa, pues, desde hace varios años, pues, hay Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, que van introduciendo distintos tipos de mecanismos que los vehículos, y en particular los camiones, tienen que incorporar para realizar menos emisiones de gases contaminantes, ¿no? Bueno, pues los fabricantes lo que hacían era, obviamente estaban obligados a incorporarlo en determinada fecha, pero lo que hicieron es pues, ponerse de acuerdo en que ninguno lo haría antes de la fecha, lo cual es relevante porque evidentemente elimina la competencia en esa dimensión del mercado y luego en repercutir el coste, ¿no? Es cierto, y esta es una de las cuestiones que por lo menos en primera fase fue más problemática, la decisión de la Comisión no dice que hubiera daño, pero también es que es muy infrecuente que las autoridades de competencia se pronuncien sobre el daño, que ellas no se dedican a eso. También es cierto que las decisiones de la Comisión en este caso son muy mesuradas con las palabras y tienen infinidad de huecos en blanco que han sido declarados confidenciales, obviamente en el interés de los partícipes, ¿no?, en la infracción. Entonces es muy difícil hacerse una idea de lo que estaba pasando, ¿no? De todas maneras, yo creo que mayoritariamente, si no de manera prácticamente unánime, los tribunales, pues, al menos en los países que yo veo, que es en Alemania y en España, en particular, por ejemplo, en Alemania ha dictado una sentencia el Tribunal Supremo Alemán que se hizo pública en enero, sentencia de septiembre, en la que, aunque es cierto que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre particularidades del derecho procesal alemán, que, bueno, anula la decisión creo que era del Tribunal Superior de Stuttgart, y hace que el caso se tenga que volver a decidir allí, pone de relieve que esto no era un mero intercambio de información y que era un cártel en el que había más que un intercambio de información. Entonces, es cierto que está abierto lo que dirá los tribunales en Alemania todavía, pero hasta la fecha, pues la mayoría de ellos han declarado que aquí sí que existiría un daño. Y en España, pues la situación es, si queréis, todavía más mayoritaria, ¿no? Es cierto que hay un elemento importante que no he mencionado hasta ahora y es que los acuerdos o los intercambios de información entre los fabricantes afectan, como suele ocurrir en muchos cárteles industriales, a los precios brutos. ¿Qué son los precios brutos? Pues los precios que ellos, bueno, eran los que pactaban entre sí, que eran los precios de fabricante, si quieres. Es cierto que el comprador del camión, la víctima, no paga precio bruto y que hay una diferencia entre el precio bruto y el precio neto que pagan los clientes. Y aquí es cierto que es muy discutible, o puede discutirse, cómo funciona la cadena para la repercusión de la elevación en el precio bruto en el precio neto. Pero, pues, salvo que los cartelistas no supieran lo que estaban haciendo durante 15 años casi, pues es muy difícil sostener que durante 15 años pactaban los precios brutos sin ánimo de que eso se repercutiera en los precios netos, que es lo que están argumentando, y aunque ya digo que con bastante poco éxito, ¿no? Pero hasta el punto han llegado de que, pues, por ejemplo, todos los fabricantes de manera coordinada pues, han contratado a Oxera, que es, como sabéis, una de las principales consultoras, para que hiciera un informe diciendo que pues, este puede ser un cártel, aunque no lo dice de manera tajante, pero puede ser un cártel que no produjera daño, ¿no? Y luego hay pues, otras cuestiones que pueden ser relevantes,
y que se han planteado en los distintos países. Ahí varía un poco la solución en cada sistema procesal, el tema de la prescripción de las acciones, cuándo empieza a contar el plazo, desde el momento en el que se anunció la decisión o desde el momento en el que se publicó la decisión. Pues eso es una cuestión española, y en España pues los tribunales han decidido de manera pues prácticamente unánime que es del momento en el que se publica la decisión, porque antes no se conocen todos los elementos integrantes de una posible reclamación por parte de las víctimas. Y luego hay otras cuestiones muy interesantes. Voy a mencionar, por ejemplo, la del passing on. Y es que, claro, los eventuales afectados por el cártel de camiones son compradores de camiones, transportistas o empresas constructoras que los utilizan para como insumo en una actividad productiva. Dicen, de momento en un plano exclusivamente abstracto, los fabricantes demandados, ¿no será que las víctimas de este cártel repercutieron a sus clientes el sobrecoste de los camiones? O, en caso de que, como suele ocurrir, revendieron el camión, en la reventa del camión iba también parte de ese sobrecoste y había repercusión. Pero teóricamente yo creo que es una cuestión apasionante. He visto ahí que se incorporaba antes el profesor Robles, que lo ha estudiado muy bien aquí en España. Claro, el problema es que teóricamente es una cuestión apasionante, pero como los fabricantes utilizan como principal estrategia de defensa que el daño es cero, porque dicen que no lo hay, porque dicen que se reunían durante 15 años muchas veces, pero que no ha tenido ningún impacto en el mercado, pues difícilmente puede repercutir lo que es cero. Con lo que los tribunales han dicho pues que ahí no hay daño posible, ¿no? Es cierto que aquí se ha suscitado una cuestión muy interesante y que tiene que ver con, es uno de los efectos, no sé si positivos, pero es un efecto de la directiva. En España y en otros países de la Unión Europea, por ejemplo, ha habido, creo que en Francia, en París, ha habido algún pronunciamiento sobre el tema. Se han incorporado en los sistemas continentales mecanismos de acceso a las fuentes de prueba, que es algo parecido al discovery anglosajón, que permitiría a las dos partes, demandantes y demandados, pedir información a la otra, pedir fuentes de prueba para preparar el pleito, ¿no? Pero ya digo que obviamente los demandantes lo piden para cuantificar el daño y los demandados lo piden para argumentar principalmente el posible efecto Pasinón. Y termino con la cuestión que leí ahora, por ejemplo, una sentencia de la Audiencia Provincial, creo que es de Zaragoza, que es en España ya hay 15 audiencias provinciales que se han pronunciado sobre el caso. Creo que todas ellas han dicho que aquí hay daño y que aquí hay que compensar. Mayoritariamente han dicho que hay que compensar un 5%. Hay, creo que son 3 que han dicho que hay que compensar más. Hay otras que dicen que es un 10, hay otras que dicen que es un 15. Y hay una, la de Asturias, de donde yo vengo, como algunos sabéis, pues que dice que es un 8. Bueno, pues la cuestión crucial aquí es la cuantificación del daño. Y, pues no sé, la situación que tenemos, yo no sé si viene en la siguiente transparencia, es esto, ¿no? Tenemos absolutamente una división en los tribunales sobre cuál es el importe de la reclamación. Si reclamas en Bilbao, porque los jueces de Bilbao, pues ya sabéis cómo son los de Bilbao, pues dan una indemnización muy alta, como los bilbaínos, pero si te toca en otros sitios, pues y hay un juez que se ha anclado a dar un porcentaje del 5%, pues te va a dar un 5%, ¿no? Y aquí yo creo que hay una serie de cuestiones muy relevantes y muy interesantes, pero que pues todavía no sabemos muy bien cómo se van a resolver, porque probablemente será preciso que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la valoración de las pruebas periciales, cómo deben de ser esas pruebas periciales. Hasta la fecha, algunas de las pruebas periciales que se ha presentado son absolutamente insuficientes, por no decir impresentables, y básicamente el problema es que los jueces se encuentran en esos casos con el problema de que es un caso en el que parece que es evidente que hubo un daño, pero la cuantificación que presenta la parte actora es absolutamente insostenible. Porque tener en cuenta que, pues, por ejemplo, el informe que más se ha popularizado en España tiende a reclamar, creo que es un sobrecoste del 21%, y se basa exclusivamente en un trabajo académico, el borrador de un trabajo académico de Florian Smuda, que es muy valioso, pero obviamente no es un ejercicio de cuantificación, ¿no? Entonces, claro,
los jueces frente a ese dictamen, pues mayoritariamente han dicho, bueno, es que esto no se puede, no es convincente. ¿Y qué hacen? Pues la mayoría en esos casos han dado el 5%. Después de ese informe pericial hay otros muchos que son distintos, pero pues bueno, algunos han sido valorados mucho mejor y ha habido estimaciones íntegras, ya digo, pero generalmente, por ejemplo, tiende a existir un problema o una reticencia en los jueces frente a reclamaciones análogas, independientemente de la prueba pericial presentada, otorgar indemnizaciones diferentes. Porque el daño, obviamente, no digo que sea el mismo, pero hombre, las víctimas sí que están en situaciones análogas, ¿no? Y entonces ha habido una apelación curiosa al principio de igualdad como algo que obligaría, y a la coherencia, que obligaría a los jueces a pues no cambiar los porcentajes en función del reclamante. En mi opinión, y yo lo he escrito en varios sitios, creo que es imprescindible que lo hagan. Porque si no, básicamente, ¿quién va a invertir en una prueba pericial? Es decir, y las pruebas periciales, por ejemplo, en este caso son una cosa muy costosa. Entonces, si yo haga lo que haga, me van a dar un 5, pues ya lo descuento y ya, evidentemente, no invierto en una prueba pericial, ¿no? Sé que la cuestión no es fácil, ¿no? Y sobre todo sé que el problema que hay aquí es que las pruebas periciales, fuera de la que mencioné al principio, que ya digo es absolutamente impresentable, tienden a ser ejercicios de econometría pues, relativamente complejos y que probablemente pues, suenan bastante difíciles de entender por el juez, aparte que los peritos implicados, principalmente por la parte demandada aquí, son de una calidad extraordinaria, son los mejores del mundo, como sus abogados también, ¿no? Podéis ver, en el fondo hay un poco de David contra Goliat, ¿no? Entonces, claro, te encuentras con pruebas periciales complejas que pueden tener alguna deficiencia, sin duda, pero con un demandado que las ataca muy bien y los jueces, pues al final se encuentran en una situación, un callejón sin salida, porque saben que tienen que, son conscientes de que creen que ha habido un daño que tienen que reparar, pero no saben cómo fijar ese porcentaje, ¿no? En mi opinión, y con esto ya termino, creo que la mejor manera de hacerlo esto sería mirando la pericial. Y si no te convencen las ecuaciones, intentar utilizar parte del material empírico que hay en la pericial. Porque, como os decía antes, a diferencia de otros cárteles, este es un cártel de evolución de precios brutos. Y todas las periciales, yo las he podido ver, obviamente, es un privilegio de ser consultor académico y no solamente académico, ves los papeles, y todas las periciales tienen ese material empírico. ¿No te convencen las variables, los coeficientes, las ecuaciones? Vale, olvídate de eso y mira las variaciones en los precios y haz una estimación a partir de eso, porque como juez tienes que resolver, ¿no? Pero bueno, ya digo que probablemente se espera que antes de la primavera del año que viene el Tribunal Supremo en España se pronuncie sobre el caso y ya tengamos una solución. Pero hasta la primavera del año que viene, pues a día de hoy creo que se habla de que hay 5.000 procesos en España y se esperarán 5.000 sentencias en primera instancia y luego otras tantas, o bueno, menos a lo mejor en apelación, sobre este caso, ¿no? Y si os parece, yo lo dejo aquí, pero quedo a vuestra disposición para preguntas. No sé si estás ahí, Pablo. Estoy acá, estoy acá. Sí, Paco, muchas gracias. Gracias por la presentación, muy clara, muy ágil, muy práctica. Hay algunas preguntas que me gustaría por ahí darle el lugar a los que hicieron las preguntas. Previo a eso, y aprovechando que tengo el monopolio del micrófono por ahora, vos dijiste a la pasada que la directiva de daños de Europa se le ha dado mucho rollo, creo que fue la palabra, o mucho bombo, perdón, y que en alguna manera, en algunas cuestiones, ha sido básicamente irrelevante. Sí recuerdo muy bien en su momento cuando se discutían los green papers, white papers, etcétera, que estaban en algunos de los borradores incluido esto de los procesos colectivos. Después se eliminó y quedó como recomendación y entiendo que recientemente algo salió más formalmente a nivel europeo. Con lo cual, en ese punto por ahí estaría bueno escuchar un poquito. A ver, mira, yo lo comparto con alguien si quiere, pero lo acabo de escribir ahora para la revista esta del Max Planck de Múnich de competencia, ¿no? Sí. Creo que la directiva es una directiva
que siguió un proceso de adopción, como tú decías, pues bastante tortuoso. No sé si tardó casi 10 años y cambió un poco el objetivo de lo que buscaba. Pasó por 3 comisarios, creo que empezó con Nelly Cruz, luego... no, yo creo que Nelly Cruz, no, y sí, Nelly Cruz, Almunia y luego Vestager, ¿no? Y creo que cambió el objetivo en el medio, ¿no? Las acciones colectivas estaban al principio y luego desaparecieron, pero es que las acciones colectivas son claves. De hecho, parte de la ensalada que os he contado hasta ahora de España tiene que ver con que no tengamos un sistema de acciones colectivas. Es dramático que no lo haya. Y es dramático que a día de hoy la Comisión acaba de aprobar la directiva de acciones colectivas y no lo dice, porque se ha hecho mucha bombo también, pero en el anexo excluye las acciones de competencia. Lo que yo creo que es terrible que no haya acciones colectivas en materia de competencia, que no las vaya a haber, ¿no? Y la razón por la que no la hay es por una cuestión estrictamente política, ¿no? Y en el plano técnico, la directiva es muy, es decir, nos ha metido en un jardín endiablado en infinidad de cuestiones, porque básicamente esto que antes he mencionado sobre las reclamaciones de los compradores indirectos, que en Estados Unidos, como sabéis, en línea general, pues no están permitidas, aunque luego puede variar de estado a estado, es terriblemente difícil de administrar. En un sistema como el que tenemos, ya digo, fragmentación de acciones, posibilidad de reclamaciones por compradores indirectos, presunción de que hay daño en eso, y luego yo creo que hay... Por eso en el artículo este yo lo que argumento es que la directiva busca armonizar y no armoniza, porque armoniza solo lo que le da la gana. La gente dice, sí, armoniza extremos relevantes, ya, pero hay otros extremos muy relevantes que no los armoniza. Entonces yo lo que no entiendo es, puestos a armonizar, o armoniza en serio o no lo haga. Déjenos en paz. Porque el problema es ahora, seguimos en la mayoría de las cuestiones sin armonizar y luego nos han metido obligatoriamente en varios jardines. Antes mencionaba a los compradores indirectos, pero esto que os decía antes sobre el acceso a las fuentes de prueba, que es una cosa que pues, los que os habéis formado en el Reino Unido, pues habréis oído hablar y sabréis de Discovery, pero yo, pues por lo que estoy viendo en la práctica, el problema que hay aquí es que ni las reglas ni la deontología de los profesionales del derecho en España están preparadas para esto. Es decir, se hacen trampas continuamente en el acceso a las fuentes de prueba. Y eso, pues, y luego aparte que, claro, pues es algo que ha funcionado muy bien en el Reino Unido y en Irlanda y tal, pero aquí... Entonces, y sin embargo, por ejemplo, la cuestión que antes mencionaba, la cuantificación, no lo resuelve la directiva. Dice presunción de daño. Es en la situación que antes os describía. ¿No hubiera sido mejor que la directiva hubiera dicho los cárteles causan pues, un daño que se presumirá por lo menos en el X%, salvo que las partes demuestren lo contrario? Es algo que han hecho en algunos países de la Unión Europea. Yo creo que hubiera sido mejor que la directiva hubiera hecho eso. No ha armonizado, y es una de las cosas que critico en ese artículo, y lo peor es que ha hecho que sea... Bueno, es genial para los abogados, porque es que es imposible argumentar infinidad de cosas, ¿no? Y hay, pues ya, sobre la directiva creo que hay 7 cuestiones prejudiciales. Claro, la comisión dice, es magnífico esto. Pues hombre, es magnífico, pues no. Lo magnífico es que no haya inseguridad jurídica. Lo magnífico es que las cosas sean claras y que no lo fiemos todo, como ocurre en la práctica, al principio de efectividad. Porque para eso ya no necesitábamos la directiva ni nada. Yo en ese sentido creo que pues, la directiva no ha sido una buena idea. Ya lo hace tiempo había escrito con Albert Sánchez Graels un artículo en el que decíamos que era una armonización por la puerta de atrás. Ahora, desde luego ha sido por la puerta de atrás, pero no ha armonizado nada. Y, vamos, y aparte que creo que, hombre, puede haber cosas que argumente que estén mal, pero la directiva no armoniza causalidad, no armoniza culpabilidad, nada sobre cuantificación. En fin, creo que es, ya digo, una experiencia bastante desafortunada, ¿no? Paco, y más allá digamos, esto que queda claro, que tu opinión respecto a que no armoniza prácticamente nada, ¿no crees igualmente que pudo haber sido una especie de disparador para que muchas jurisdicciones al menos legislen inicialmente en el tema y se pongan un poco sobre el tema, o ni siquiera eso? No sé. Yo, vamos a ver, creo que antes decía, y lo escribí hace un par de años, que un efecto positivo de la directiva era que se discutían más estas cuestiones. O sea, que lo traen a, ¿sabes?, a la discusión. Y eso es verdad. Pero creo que desde el punto de vista
de legislar, pues no sé, fíjate que una de las cuestiones que luego la directiva se ha convertido en el objetivo principal, que era lo de proteger los programas de clemencia, porque aparte que ahí estás poniendo al zorro a cuidar las gallinas. Básicamente yo creo que aquí, y bueno, no podemos hablar de la gestión que la Comisión Europea está haciendo del tema de las vacunas, ¿no? Es decir, aquí el problema que es que hay cosas que las que confiar las cosas a los burócratas de Bruselas, pues a lo mejor puede ser no la mejor idea, ¿no? La directiva intenta proteger los programas de clemencia, pero creo que tampoco en Nexo ha tenido demasiado éxito. Hace 2 o 3 semanas hay de nuevo una cuestión perjudicial en Hungría porque tampoco queda claro en qué condiciones se podría acceder a esos materiales de los expedientes de la comisión, ¿no? Si se trataba de eso, mejor hubiera sido que la directiva no hubiera existido y que la Comisión hubiera aprobado un reglamento en el que protegiera su programa de clemencia, porque no nos olvidemos, la Comisión es autoridad de competencia y que la Comisión lidere el proceso de aplicación privada, de armonización de la aplicación privada, a mi juicio es una anomalía, ¿no? Pero bueno. Bueno, tema para discutir largo y tendido, me parece. Hay algunas preguntas ahí, por ejemplo, Florencia Bo preguntaba ella qué instituciones o figuras necesita un país para avanzar con el reclamo del daño colectivo. Siguiendo con este tema. Creo que algo lo respondiste, no sé si quieres agregar algo. Hombre, vamos a ver, yo sé que, y vosotros me lo vais a decir, es decir, el entorno institucional desde el punto de vista de los cuadros judiciales son claves. Y sé, no conozco la situación en Argentina y no sé, Florencia es argentina. Sí, claro, trabaja yo en la no comisión. sé, hay quien me dirá, oh, estás loco, ¿cómo vamos a confiar en los jueces en Argentina? Hombre, yo no digo que esa situación se planteara en España en algún momento, no lo sé, creo que no. Pero en España, por ejemplo, lo que probablemente ha hecho que esto vuele y funcione es que tenemos un cuerpo especializado de jueces, que son los jueces mercantiles y de tribunales especializados, obviamente muy saturados porque no solamente llevan defensa de la competencia, pero que generalmente están dictando sentencias de una elevadísima calidad. Entonces yo creo que es importante tener buenos jueces y buenas instituciones que sean independientes y que obviamente no sean corruptos. Yo sé que eso lleva tiempo, ¿no? Y luego, pues una buena legislación procesal. Obviamente, ya digo que lo de las acciones colectivas, pues en España no funciona, porque además plantea muchos problemas cómo lo organizas. Es más, si me dijeras si hay alguna experiencia satisfactoria a nivel europeo, pues, hombre, no las he estudiado con detalle, pero están todas en fase bastante incipiente. Es decir, tenemos el caso este de la Mastercard, de Merricks, que está en el Tribunal Supremo, acaba de pronunciarse el Tribunal Supremo inglés, ¿no? Pero todavía son muy difíciles de articular por cómo compones la clase, cómo la formas, requisitos de llamada, opt-in, opt-out. En Portugal también tienen un sistema que aparentemente parece que iba a funcionar, pero ya digo, están en fase muy incipiente y a día de hoy no hay una experiencia de éxito probada. El único sitio donde esto funciona, sabemos todos dónde es, y es, bueno, en Estados Unidos. Pero también es cierto que el incentivo allí es poderoso. No nos olvidemos que allí la indemnización es el triple del daño y que los abogados suelen llevar un tercio, con lo que algunos de ellos tienen sus propios aviones, ¿no? Sí, Pablo todavía no tiene avión. No, con suerte tengo auto y viejo. Pero más allá de... a ver, Estados Unidos, como vos dijiste, es todo un capítulo aparte, me parece, con Illinois Claro. Week y con Hanover Shoe, establecieron esta cuestión más pretoriana, de que no existe el passing on, no existe, digamos, es muy distinto el sistema. Y lo de treble damages o el triplo del daño creo que también está discutido. Si bien está en la teoría, según ciertos estudios, John Connor y algunos otros que hicieron paper de esto, han dicho que en realidad está en la ley, pero la realidad es que tampoco se da mucho esto, el triplo de los daños. Pero sí es un tema que más del 90% de la ejecución de las normas de competencia irían por la parte de la vía privada. Hay varias preguntas, Paco. Me gustaría darle... Hay una que hizo Giovanni Scosini desde Italia, que dice que su español no es muy bueno, el mío tampoco muy bueno, pero él pregunta básicamente, en Italia el juez nombra a un perito que evalúa el informe pericial de las partes para la cuantificación del daño. En España, ¿el juez tiene que evaluar él mismo el informe o puede nombrar a un experto en economía para que le ayude? Creo que un sistema parecido, bueno, primero, no sé si él
quiere decir que es obligatorio o no lo sé, porque yo no sé si en Italia es obligatorio o es facultativo. En España esa posibilidad existe. Si las partes se lo piden al juez, creo que lo cuenta la magistrada Purificación Martorell en el chat, ¿no? Es posible. Creo que en Francia, por ejemplo, creo que también está prevista esta posibilidad, ¿no? Es decir, la posibilidad de peritaje judicial no es insólita. Y de hecho en Alemania, por ejemplo, me consta que hay nombrado un perito judicial que es un conocido instituto de economía pues no sé si es creo que de Stuttgart, para la cuantificación del daño en el cártel de camiones, ¿no? Pero no sé si es el mejor caso para hacer experimentos con las pericias judiciales, porque aquí la inversión en conocimiento económico que se ha hecho, principalmente por los demandados, pero también por algunos demandantes, hace que, si quieres, el nutriente de información y de datos que hay delante del juez sea, yo creo que muy elevado, ¿no? No sé, hay algún magistrado conectado. Es decir, las páginas que hay aquí de informes periciales, ¿necesitas uno judicial para que te convenza? Yo no creo que esa sea la solución. Aparte que en España el sistema de nombramiento de peritos es absurdo, sigue una lista corrida, con lo que le puede tocar a alguien que no sabe de estas pericias, no las puede hacer cualquiera, creo, ¿no? Ok. Ahí Purificación Martorell creo que respondió también un poco la pregunta, vos hacías referencia a eso y ella habla de la ley de 1855 y la 1881. Bueno, de paso digo también, se dijo a la pasada, yo diría que en la Argentina, y hablo por Argentina nomás, entiendo que los jueces, como siempre hay excepciones, pero los jueces en rigor son muy buenos en estas cuestiones, tanto en el Fuero Civil y Comercial Federal como en el Fuero Civil, con lo cual en ese sentido yo no estaría, digamos, no lo vería mal si hubiera uno que tener que ir a litigar, como algunos de los comentarios que hiciste antes. Yo creo que efectivamente en Argentina estaríamos ante buenos jueces en general. Aranzazu Golderos hace también una pregunta, la voy a leer. Dice básicamente: ¿no considerás, Paco, que la presunción de daño que se deriva de la directiva está siendo un arma procesal muy útil para los denunciantes? ¿No es eso una armonización muy efectiva? ¿Y no considerás que las limitaciones procesales españolas son realmente el problema y lo que debería pedir al legislador español que actúe para poder hacer efectivas las normas de exhibición de prueba? Y pido perdón porque lo argentinicé mientras que lo leí. No, se entiende. Aranzazu trabaja en la comisión, con lo que probablemente no le ha sentado bien lo que he dicho antes, pero bueno, no era nada personal, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay elementos en la directiva muy positivos, pero creo que los negativos enturbian tanto que el resultado es terrible. Uno de los más negativos que antes no he mencionado es el tema de, y sobre todo los buenos juristas como tú, Pablo, te divertirías con esto, es el régimen transitorio de la directiva. Es de las cosas más endiabladas que ha parido madre. Es imposible saber cuándo la directiva va a entrar en vigor. Es imposible, porque establece un régimen diverso para las normas sustantivas y para las procesales. Y a día de hoy, normas sustantivas y procesales en Europa son cosas que en cada país se entienden de manera distinta, en muchos casos. Eso es terrible. Yo creo que cuando tienes una norma que tiene algunos aspectos positivos, la presunción del daño sin duda lo es, pero otros, pues que ya digo, como el ámbito temporal, que te marca cuándo se van a aplicar estas reglas, o otros, ya digo, que técnicamente son muy complicados de poner en práctica. Hay cosas, por ejemplo, sobre los daños paraguas o sobre los compradores indirectos que son, ya digo, endiabladas desde el punto de vista técnico. Yo creo que eso desmerece. Y luego, es cierto, por ejemplo, que lo que dice sobre la exhibición, ¿no? el acceso a las fuentes de prueba, ¿se debe esto a las limitaciones procesales españolas? Pues puede que sí, pero entonces no estoy tan claro si esas limitaciones procesales se arreglarían solamente reformando la ley. No sé. Vamos, no digo que Latinoamérica sea un ejemplo en particular de esto, pero en ocasiones las cosas no las cambias solo cambiando las leyes. Es decir, y por ejemplo, las prácticas procesales
pues son algo que tarda mucho en evolucionar, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, una de las cuestiones en acceso a las fuentes de prueba que está siendo más problemática es que se han empezado a realizar cosas que se llaman salas de datos, data room, y no están en la directiva. Creo que la comisión en alguno de los papeles soft estos que ha hecho, pues habla de las mismas. ¿Cómo encajan las salas de datos estas dichosas en el proceso español? Pues a mí, yo vamos, y he mirado todas las cosas que hay, es tortuoso. Algunos jueces dicen, háganse en el juzgado. Oiga, pero el juzgado tiene medios para hacer eso. En otros, háganse en los despachos de las partes. Y las partes, ¿qué ocurre? Y se fía todo a la buena fe de las partes. Yo no sé, vamos a ver, yo ya digo que yo soy un académico, que ahora tengo la ocasión de ver cómo funcionan las cosas en la práctica, pero me da la impresión de que confiar en que las prácticas, que los abogados pues se van a llevar bien entre ellos, o que va a ser una cosa de guante blanco, pues yo lo que estoy viendo es todo lo contrario, ¿no? Se engañan unos a otros, unos aparecen con un notario, los otros con otro notario. Y eso es la exhibición de pruebas. Yo creo que eso no va a ningún sitio. Habrá que hacer algo, vamos. De hecho, hay ya, sin ir más lejos, 2 cuestiones prejudiciales. Entonces dices, hombre, ¿es un avance, dice Arantxa? Pues quizás sí, pero en menos de 2 años, pues mira todas las que tenemos, ¿no? 2 prejudiciales. Cuando hablas de las normas, coincido plenamente. De muy poco sirve tener lindas leyes si en la práctica no son aplicadas como se debe. Y en eso, lamentablemente, en nuestra región y muy particularmente en Argentina, tenemos una triste experiencia. Pero bueno, hay alguna pregunta acá. También, Mauricio Velandia, creo que querías agarrar el micrófono. ¿Querés preguntar al aire, Mauricio? Paco, ¿cómo estás? Un gran placer también saludarte desde la fría Bogotá. Supongamos que estás Igualmente a parado, todos. ¿no? Estás parado, ¿no? No vaya a ser que estás Estoy, manejando. estoy manejando, pero Paco ameritaba la parada en carretera para poder oír. Gracias a todos también por estar presentes y qué pena quitarles un poco de tiempo. Paco, yo pienso lo siguiente, y ahí viene la pregunta, es evidentemente si la responsabilidad de un comportamiento restrictivo deviene una responsabilidad contractual, va a ser muy diferente el tratamiento si viene una responsabilidad extracontractual. La responsabilidad contractual nos puede llevar a escenarios como la justicia ordinaria y nos puede llevar a escenarios de justicia arbitral. Mi pregunta es encaminada a la primera que tengo para ti, y tengo otra adicional, es si en materia arbitral has visto algún desarrollo, y voy a poner un paréntesis particular. Yo creo que Latinoamérica últimamente se ha movido muchísimo en el tema, en antitrust. Creo que el siglo XXI nos ha podido llevar a leer mucho de Europa y a ir creando teorías propias. Uno de esos es que nosotros pues hemos estado avanzando en temas de derecho privado, donde ya a un cliente le interesa mucho más el perjuicio que la sanción, porque el perjuicio no es nada. Sin perjuicio no hay nada, y más cuando las decisiones administrativas de los entes, cuando hay una cartel de precio, no lleva la obligación a bajar el precio. Y la misma subida de precios es la que está pagando la multa, porque el consumidor termina pagando la multa. Te pregunto eso entonces, si de alguna manera, porque en Colombia y visto que últimamente en Estados Unidos ya se llevan arbitrajes en materia de derecho contractual, donde ya el perito lo pagan las partes, tú sabes que el trámite arbitral es completamente diferente. Y si efectivamente esto ocurre, y con un ingrediente que lo voy a decir con todo el cariño para todos, es que yo pienso que el abogado antitrust no es un abogado tan civilista, tan de responsabilidad civil, porque el esquema de responsabilidad le cambia. Ya el esquema de responsabilidad es daño, culpa o dolo y nexo causal, que es una responsabilidad subjetiva. Pero cuando estamos en sede administrativa, la responsabilidad es típico, antijurídico y culpable, como lo dicen tantos libros españoles que ustedes tienen y que han sido base para nosotros, o también libros alemanes. Entonces, con todas esas preguntas que te estoy haciendo, pues quisiera saber tu opinión, porque pues tiene una revoltura de muchas cosas, pero intenté ser lo más claro posible. Bueno, gracias, Mauricio. Encantado de saludarte. Imagino que estás en un atasco ahí en Bogotá, y entonces, pues claro, ¿no? Pero no, el tema arbitral, el problema que hay es que en muchas de estas cuestiones, y por ejemplo, una de las razones por las que es muy difícil saber cuál es la
la situación, por ejemplo, de la compensación de daños en el Reino Unido, fuera de los casos que llegan a los sentencia, pues es que la mayoría de ellos se llegan a acuerdos que son confidenciales y como ocurre con el arbitraje, pues ahí no sabemos lo que está pasando, ¿no? Pero en relación a lo segundo que planteas, una de las cosas que la directiva incorpora, por ejemplo, y que es interesante, es que aquí, y tiene varias normas en tal sentido, aunque la autoridad de competencia no es la que tiene que cuantificar el daño, porque esa no es su función, podría hacerlo, podría ayudar y podría además tener en cuenta o de alguna manera incentivar que, y hay varias propuestas que yo he leído por ahí en tal sentido, ¿no? Que de alguna manera es cierto, estamos hablando del procedimiento administrativo en el que yo a usted le pongo una multa y luego vendrán las cuestiones en materia de responsabilidad extracontractual, pero hay quien ha dicho, oiga, ¿y no sería mejor si esto lo resolvemos todo en el procedimiento administrativo, de tal manera que, por ejemplo, creo que está previsto en la directiva, hay una reducción de la multa si usted ha pagado a las víctimas y les ha compensado? Y hay quien dice, hay varios, yo creo, profesores ingleses que habían propuesto que lo ideal aquí sería pues, que la autoridad de competencia resolviera también la cuestión relativa a los daños, ¿no? O por lo menos apuntara por dónde van las cosas, ¿no? Porque si no, lo fías demasiado luego al proceso civil posterior. Y el tránsito entre la materia administrativa y la civil, pues es una de las áreas en las que la directiva patina muchísimo más, porque como tú bien dices, y aunque en cada país las reglas probablemente sean un mundo, los parámetros de responsabilidad administrativa pues son distintos de los de responsabilidad extracontractual civil, ¿no? No digo que no tengan que ser coherentes entre sí, sin duda sí, pero hacer ese salto en ocasiones es muy, muy complicado, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora tenemos un caso, yo ya digo que la praxis española es muy rica, porque, hombre, uno se puede meter con la Comisión Europea, pero la Comisión Española probablemente merece un caso aparte, ¿no? Ha habido un cártel conocido de empresas de cartón, sancionado por la Comisión Nacional de la Competencia hace 5 años, que fue declarado, fue anulada la multa de varios millones de euros por el Tribunal Supremo y por la Audiencia Nacional, porque la autoridad de competencia se pasó en 5 días en el procedimiento. En España hay un plazo máximo de 18 meses, ¿no? Y entonces, en vez de hacer 18 meses, pues hizo 18 meses más 5. Se anuló la multa, ¿no? Y ahora, curiosamente, a pesar de que la resolución ha sido anulada, hay Danone, en particular, salido en los medios estos días, dice, yo me da igual, voy a reclamar daños. Y claro, desde la perspectiva del derecho civil, probablemente tiene una posición en la que puede reclamar daños. Es una víctima que ha sido declarada en un procedimiento administrativo que se anuló por una cuestión formal. Evidentemente no se va a poder apoyar en la decisión de la autoridad de competencia porque esa ha sido anulada, pero los hechos son los hechos. Si pagó de más por el cartón, pues eso tendrá derecho a obtener una compensación. Con lo que yo creo que ahí es cierto, Mauricio, hay que tender un puente entre una cosa y otra. No lo sé, hay distintas soluciones. Pues, si te vas a Perú, por ejemplo, una de las cosas que es curiosa es que en Perú se contempla la posibilidad de que Indecopi sea reclamante de daños. En nombre de las, un poco al estilo este que hay en el Estados Unidos de, ¿cómo lo llaman? Parens Patriae. ¿Es buena idea? Pues no sé, a mí me parece un experimento, pero bienvenidos sean los experimentos, ¿no? Si no, no nos equivocamos, ¿no? Y bueno, además a Mauricio le encantan los experimentos. A Mauricio le encantan, sí. Sí. No tengan duda de eso. Estamos llegando a la 1:15 y en esto, más allá del contenido, que podemos hablar horas, y en particular los que por ahí nos interesa este tema en particular, hay una pregunta acá de Jorge. Jorge tenía una pregunta puntual. Si querés, Jorge, te habilito el micrófono. Y contanos de dónde estás, porque no sé si estás en San Francisco o por la región. Estoy en Madrid. Estoy en Madrid, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la presentación y el debate, interesantísimo. Yo tengo una pregunta en relación con la cuestión de la solidaridad impropia en régimen predirectiva, bajo el Código Civil. Porque es verdad que has dicho, Francisco, que en el tema de los camiones podría darse solidaridad impropia, pero no parece tan evidente en principio, ¿no? Habría que probar que no se puede individualizar
el daño? O sea, ¿cómo lo ves eso? O sea, ¿hay algún caso del tema de los camiones que se ha discutido esto? Yo, ¿qué tal, Jorge? Yo he visto, vamos a ver, generalmente aquí, así como decía que hay, no hay, bueno, hay algo de una acumulación limitada por parte de los demandantes, se unen 2 o 3, nunca más de 4 o 5. En el caso de los demandados siempre es uno. Solamente he visto igual hay 4 o 5 sentencias en las que se demanda a 2 o 3, ¿no? Y en esos casos suele salir el tema de la solidaridad impropia. Ya digo que a mí creo que la razón por la que la gente no lo ha planteado hasta ahora, porque es primero imagínate lo de demandar a varios, aunque no es lo que tú estás preguntando, pero significa que te tienes que enfrentar a varios, ¿no? Y si los que tienes enfrente son muy buenos, pues te machacan, obviamente. Entonces es mejor de uno en uno. Y he visto, escrito, lo he visto, la argumentación de la solidaridad impropia y a mí me parece pues relativamente convincente, ¿no? Creo que, vamos, se puede basar en la jurisprudencia del Supremo, ¿no? Desde luego, claro, tú lo planteas claro, predirectiva. Después de la directiva, pues es una de las cosas en las que la directiva pues, contiene una muy buena norma. Ya digo que la directiva no es todo un desastre. Joder, vamos a ver, alguna cosa tiene positiva, sin duda. Pero, por ejemplo, como no sabemos cuál es el régimen de aplicación temporal, pues no sabemos si la directiva, por ejemplo, se aplica al cártel de la leche. Y el cártel de la leche, por ejemplo, es un caso excelente si es predirectiva para la pregunta que tú planteas. ¿Por qué? Porque alguna de las compañías cartelistas está en quiebra o insolvente o en concurso, lo que sea. Entonces será muy determinante que yo pueda dirigirme a cualquiera de ellos argumentando la solidaridad. No lo sé, vamos, ya te digo que yo lo he leído, me imagino que es discutible, porque es una solución estrictamente jurisprudencial y la verdad que ahora mismo no recuerdo cuáles son los requisitos, probablemente tú lo tengas más en la cabeza, ¿no? Pero sí lo he visto. Gracias, Pablo, gracias Jorge. Hay una pregunta de Fausto Alvarado que dice que tiene una consulta. Fausto, todo tuyo. Gracias, Pablo. Gracias, Paco. Saludos a todos. Mil disculpas, estoy con mi internet medio complicado y por eso no pongo el video. Está, creo que ya debatido el tema de que las afectaciones en materia de competencia afectan el interés económico general. Y las prácticas desleales de propiedad intelectual, que son privadas, fácilmente han sido diseñadas para poder solucionar los problemas de indemnizaciones, inclusive tienen hasta sanciones de orden penal. Mi pregunta, Paco, es ¿por qué? ¿Cuál es el gran problema? Porque todo este embrollo que tú nos acabas de alguna manera de ilustrar y hacer entender que estamos entrando en un mundo que todavía está muy por explorar, nace por la naturaleza del derecho a la competencia, que para mí es un tema etéreo, porque en las demás ramas del derecho casi está definido. Acá hay estas situaciones indefinidas, ¿no? Pero siempre me he preguntado, ¿por qué en materia de competencia todos nos rasgamos las vestiduras y decimos, son prácticas que afectan el interés económico general? Es más, las autoridades europeas, y yo he criticado esto, en casi todas sus últimas resoluciones nombran el bienestar del consumidor, cosa que inclusive ni siquiera está en sus normas. No, pero eso es para otra discusión. Entonces, ¿por qué es tan difícil implementar el tema, ¿no?, de sanciones, inclusive de orden penal, que sí las hay en temas de propiedad intelectual? No, pero Fausto, yo creo, Fausto, que aquí la historia es, el problema es, creo que la cuestión esa que tú mencionas de la existencia de una afectación al interés público y un daño al interés público, fíjate, pensando solo en camiones, la comisión puso, en ese momento era la multa más grande, en total ha puesto multas de 4.000 millones de euros. Eso es una barbaridad. Es decir, creo que ni todas las autoridades de competencia de la región latinoamericana juntas
en toda su historia han puesto esa multa. Es una barbaridad. Entonces, creo que la idea de que se penalice está clara, ¿no? Y creo que además, es más, fíjate, la primera decisión es una decisión en la que las compañías, las 5 compañías condenadas, aceptan la multa. 3.000 millones. Es decir, Daimler, que es una compañía que a lo mejor factura pues 15.000 millones, lo que sea, paga 1.000 millones de multa comprometiéndose en no recurrir, con lo que les han cazado. Ahora bien, yo creo que la dimensión esta que tú dices que viene del embrollo y que es la más complicada, porque también se plantea en competencia desleal y en otras áreas, en propiedad intelectual, es la de la cuantificación del daño económico que trae causa en esa práctica. Y el problema es que puede ser endiablado en muchos casos, ¿no? Puede ser muy difícil de cómo calculamos el impacto en la adquisición de un vehículo cuando al año vehículos de estos se comercializaban. Fíjate, vamos, yo por la implicación en el caso lo he tenido que ver, pero es que si ya es complicado la cantidad de decisiones que tú tienes que adoptar cuando te compras un auto, en los camiones eso es infinito. ¿Cómo se materializó en la transacción en concreto del adquirente de un camión ese cártel? ¿Qué impacto tuvo? Es endiablado. Y entonces, claro, pues no sé si los mimbres que tenemos son suficientes, ¿no? Y aparte que el problema que hay aquí es, como la directiva no nos resuelve muchas de estas cuestiones, eso todo queda al derecho de cada Estado miembro. Y generalmente yo creo que el derecho de cada Estado miembro, pues aquí tiene, no digo que no sea capaz de gestionarlo, pero no sé, si miráis los datos en España, el hecho de que tengas una disparidad de porcentajes reconocidos por los tribunales, pues hombre, no habla muy bien del sistema. Yo creo que eso no es muy saludable desde el punto de vista de la seguridad jurídica para las dos partes, para el demandante y para el demandado. ¿Y para quién es bueno eso? Pues me imagino que para los abogados, porque los abogados, ¿sabes? En el reino de la inseguridad, ¿quién gana? Pues los letrados, ¿no? Y los peritos económicos en estos casos. Pero bueno, yo creo que iremos avanzando, irá mejorando la situación y llegará también, ¿eh? Lo tendréis también. De hecho, si te das cuenta, además, si analizas la evolución de Argentina, probablemente es una cosa distinta, porque yo, vamos, no, por lo que he leído, las estaciones de la competencia en Argentina funcionan de distinta manera, pero si ves cómo han funcionado otras autoridades de la región, probablemente sí que van hacia un periodo de maduración. Yo no sé qué pasa en Argentina, Pablo, que lo de la maduración tiende a dar la vuelta, ¿no? Dijiste que en la Argentina somos una cosa. Es una buena definición, distinta también. O sea, pero muy bien. ¿Qué querés No sé, que te diga? no sé dónde escuché el otro día que durante la pandemia la autoridad de competencia en Argentina cerró. No, no cerró, pero hubo ¿cómo se llama? Muchas oficinas públicas que tuvieron si querés, un funcionamiento más limitado. Pero ahora está muy activo. Y estuvieron trabajando también a distancia, sus empleados o los que instruyen y demás, y algunos están presentes acá, trabajando desde sus casas, con cierta dificultad, eso sí. A ver, más allá de Argentina, y para ir terminando, hablábamos con Nicolás Levin que una de las jurisdicciones que ha tenido más desarrollo en los últimos años fue Chile. Nicolás quería comentar un poco por ahí los últimos casos, que entiendo que ha habido bastante actividad de la Fiscalía y del Tribunal, y han habido casos que por ahí vale la pena un comentario muy breve. No, simplemente como comentario, gracias Paco, respecto a los diseños institucionales y todo lo que comentaba. Acá hemos intentado de todo. Tenemos un Tribunal de Defensa de Libre Competencia, que es específicamente para los temas de competencia, que además le dimos ahora las acciones civiles. Si uno quiere demandar los daños, debe hacerlo ante el mismo Tribunal de Libre Competencia, que fue el que resolvió primero, de manera prejudicial, la existencia de un atentado a la libre competencia. De hecho, las acciones standalone quedaron más bien muertas, porque primero vas a necesitar una declaración de que existió un acto anticompetitivo, que el único que tiene competencia para juzgar eso, en el fondo, es este Tribunal de Libre Competencia. Así que, y se lo quitamos a lo civil, básicamente porque estimaron de que era un tema muy complejo para los jueces civiles. Entonces es como lo que tienen los ingleses, ¿no? Es como el competition... Es una cosa así, pero la verdad es que es el único tribunal que puede fallar respecto a temas de competencia, y después la indemnización de perjuicios que antes estaba dada a los juzgados civiles
también ex post una sentencia del Tribunal de Libre Competencia, se la quitaron porque decían de que era muy complejo para ellos. Y lo que empezó a pasar es que hubo casos de libre competencia de indemnización de perjuicios en los juzgados civiles, primero bastante tímidos, con indemnizaciones bastante pequeñas, pero en el último tiempo se fue aumentando y las indemnizaciones fueron creciendo. Pero después se lo quitaron a los juzgados civiles, pasó al Tribunal de Libre Competencia, en donde tenemos actualmente 3 o 4 casos dando vuelta, que son todas acciones follow-on, y por lo tanto estamos viendo cómo va a ser tomado eso. El Tribunal de Libre Competencia en Chile tiene una composición donde además hay 2 ministros que son economistas. Entonces, pareciera que nos fuimos hacia el tema más de especialidad y de poder apreciar toda esta complejidad dentro de las acciones de daño a través de ciertos especialistas que son ministros, son jueces en definitiva. Pero Nicolás, ¿cómo van a ser, si son follow-on, si el propio Tribunal de Competencia es el que adopta la decisión de la multa? El propio Tribunal de Competencia adopta la decisión de la multa, puede apelarse a la Corte Suprema, pero una vez que queda eso firme, uno demanda ante el mismo Tribunal de Libre Competencia. ¿Y es la misma sala la que decide o son otros? Son los mismos ministros, son 5 ministros los que existen en el Tribunal de Libre Competencia, hay algunos que son ministros suplentes, pero son ellos mismos en el fondo porque no se han pronunciado respecto del daño. Y ahí hay ciertos temas que pueden ser más o menos complejos desde el punto de vista de la prejudicialidad. Básicamente, la prejudicialidad lo que te marca es la existencia del ilícito anticompetitivo y por lo tanto la prueba posterior en el caso follow-on va a ser el nexo causal o la causalidad y el daño tanto en su extensión como en su certeza. Y eso es lo que estamos viendo cómo evoluciona. Y además, para darle algo más, todas las acciones colectivas de consumidores en casos de competencia también se las pasamos hacia el tribunal cuando el origen de esa acción es un atentado a la libre competencia. Así que eso está evolucionando y vamos viendo qué es lo que va a pasar. ¿Pero ha habido algún caso muy importante? Han habido varios casos relevantes de carteles más o menos largos y sostenidos en el tiempo. Ahora hay uno de colusión de supermercados en la carne de pollo fresca, en el fondo, donde se acaba de iniciar una acción colectiva. Han existido otras acciones colectivas también en el caso de los productores de carne de pollo, pero que fueron primero desestimadas por ciertos temas procesales y luego la Corte Suprema obligó a conocer el caso, por lo tanto está volviendo a nivel del Tribunal de Libre Competencia. Y han existido también acciones individuales que tienen que ver con ciertas conductas. En una, por ejemplo, un caso es del papel higiénico, en el cual ese cartel, el que demandó ahora fue un competidor excluido en el fondo por el cartel. Un boicot. O sea, pero básicamente el cartel era de precio y un competidor de ellos dice que este cartel, como mantenía además las participaciones de mercado, lo excluyó del mercado y está demandando los perjuicios. Entonces, hay varias cosas interesantes, pero todavía no tenemos elementos claros para empezar a sacar conclusiones de cómo está funcionando. Y ahí lo que yo me quería referir es un poco al tema de las presunciones. Finalmente acá lo que dijo la Corte Suprema una vez fue de que básicamente nadie puede aprovecharse de su propio dolo en el fondo. Y por lo tanto, la complejidad para determinar los daños no puede jugar a favor de quien cometió el ilícito. Y eso se ha aplicado de cierta manera, y ahí quería engancharlo con lo que tú comentabas o con lo que se discutía anteriormente del tema de las presunciones, que pareciera que son herramientas bastante poderosas ante esta complejidad y ante el tema del peritaje y otras cosas. No sé ahí cuál es tu opinión. ¿Lo del arbitraje? No, las presunciones de daños. La presunción de que un cartel debe dejar a lo menos el aumento de precio entre un 5 o 10%. Vamos, creo que va en lo que decía yo antes. Creo que en Europa lo hay, creo que en 3 países, en Rumanía, creo que en Lituania y Estonia. Creo que en Rumanía han puesto hasta el 20%, ¿eh? Y en algunos sitios incluso la presunción existe para el abuso de posición dominante. ¿No es preferible eso a tener una ensalada de porcentajes como la que tenemos ahora nosotros
solo con un caso, con el cártel de los fabricantes de camiones, en las que, por cierto, además, se alcanzan los porcentajes refiriéndose a estudios externos de la comisión, entre otros, y tal, en el que dice, bueno, los cárteles como media causan un 15%. ¿No sería mejor tener una presunción legal? Ojo, presunción legal que las partes podrían desactivar, el demandante acreditando un perjuicio mayor y el demandado acreditando que el perjuicio es cero. Yo creo que sería un buen comienzo. Y es una cosa que no solo ocurre en materia de defensa de la competencia, no es en Chile, pero en Europa en otras materias, creo que en materia de propiedad intelectual o incluso en materia de seguros, puede haber previsiones que faciliten la cuantificación del daño, ¿no? Sin llegar a la presunción, pero la presunción es una de ellas. Yo creo que es un buen camino, no sé. Pero bueno, habrá que, lo seguiremos viendo. Estamos empezando con esto, ¿no? Sí, gracias Paco, gracias Nico. Podemos estar hablando horas. Por suerte Nico dijo que no tenía tiempo, que tenía que ir a buscar a sus hijos al colegio y le dimos el micrófono y no para. Pero bienvenido sea, porque creo que esto hay mucho por hablar, mucho por seguir discutiendo. Hay algunas preguntas y pido disculpas a los que hicieron preguntas y no las vamos a poder leer. Pero bueno, está hecha la invitación para seguir. Yo creo, insisto, en esto como empecé. Para mí es un tema absolutamente medular en la ejecución de la norma de competencia en cualquier jurisdicción. En Europa, más allá de los tropiezos que comenta Paco, me parece que estamos empezando a ver una evolución, con tropiezos, insisto, pero una evolución al fin. En Latinoamérica lo mismo, lo escucho a Nicolás y mal que me pese me genera cierta envidia, porque veo que también con sus a veces experimentos, como el caso que vos mencionabas de Indecopi y Paco, o las soluciones que tienen del lado de Chile con este esquema también de quién tiene la legitimación y demás, y eventualmente la muerte de los standalone, me parece que siguen avanzando y me remito a lo que dije al inicio. Es importante, además de la standalone, tener autoridades que estén activas, que investiguen en serio y que eventualmente sancionen o que resuelvan. Y esto también hablaría de los settlements, que a veces son demasiado confidenciales, entonces los que son damnificados tampoco tienen mucha información. La transparencia que tiene que tener autoridad, puertas adentro y puertas afuera, la publicación de las resoluciones, los dictámenes, etcétera, que es importante para que los damnificados también puedan tener ese tipo de información. Hay un montón de capítulos que creo que da para seguir hablando mucho tiempo, pero bueno, por respeto a todos y para darle un corte de un tiempo razonable de 1 hora y media, que es mucho más de lo que generalmente tratamos de cubrir, me parece que llegamos al momento de que Paco diga unas últimas palabras y vayamos liberando a esta gente que sigue todavía conectada. No, yo no tengo nada que decir. Gracias a vosotros y muy interesante. Espero que la próxima vez nos podamos discutir. Me dicen que Buenos Aires es una ciudad preciosa, pero... No, eso era antes, 1915. Antes de la gripe. Pero ahora es más linda. Pero bueno, siempre será bienvenido, Paco, en serio. Buenos Aires, con vacuna, sin vacuna, venite cuando quieras. Siempre bienvenido de la madre patria. Bueno, y a todos, mil gracias por sumarse una vez más. Vamos a terminar la actividad de hoy. Gracias a todos por conectarse. Y Paco, de vuelta, el IDES es tu casa y ojalá te tengamos seguido acá discutiendo y charlando entre nosotros. Un gran abrazo.